Vale, entonces vamos a empezar a resolver estos dos problemas donde vamos a repasar más conceptos importantes, ¿no? Ya vimos conceptos como las definiciones de integral inferior, de integral superior, vimos la definición de integral de Riemann. Hoy, por lo que vi con Marco, también estuvieron revisando esos conceptos. A lo mejor vieron alguna otra forma de solucionar los problemas que habíamos solucionado aquí. Eso es válido, no hay una sola forma de resolver un problema y al final pues se quedan con la que más les acomode a ustedes. Entonces, fíjense que lo que tenemos que demostrar es que si tenemos una función definida en un intervalo AB que cumple que f más seno de f es integrable, entonces f es integrable. Y si nosotros intentamos utilizar en primera instancia la definición, por ejemplo, de Riemann o de sumas inferiores y superiores, vamos a encontrarnos con el problema de que este problema es demasiado general. Y de hecho, si ustedes revisan los problemas que han checado con Yadira o con Marco, se darán cuenta que los problemas suelen ser del tipo, te doy una forma explícita de quién es f de x, y en base a esa forma explícita, puedes usar la definición de Riemann o la definición de integral superior e inferior, y entonces puedes llevar a cabo la demostración. Pero este problema no nos da una forma específica, nos da una forma general, nos da nada más la función f, no sabemos cómo puede ser f. F puede ser una función lineal, como la que venía ayer en el problema 1, f puede ser una función de tipo seno-coseno, ¿no? Periódica, puede ser una función de tipo exponencial, tipo logarítmico, un polinomio, no sabemos cómo es f, pero esto de aquí es verdadero, o sea, vale para cualquier función definida en el intervalo AB, integrable, ¿no? Que se cumpla que f más seno de f es integrable. Si se cumple eso, entonces vamos a tener que f es integrable. Y observen que además esto nos da una condición necesaria para que sea integrable una función, ¿no? Si tienes que f más seno de f es integrable, entonces f es integrable. Y lo que vamos a hacer entonces es pues usar de nuevo funciones auxiliares. Ayer ya introduje un poquito lo que son las funciones auxiliares. Entonces vamos a definir una función auxiliar, ¿no? Voy a decir considere g de x igual a x más seno de x. Si se dan cuenta, eh, la razón por la que estoy definiendo esta función es porque me va a dar información sobre esta cosita de acá que voy a marcar con negro. ¿Vale? Por eso es que la estoy definiendo. Si yo quiero escribir f seno de f en términos de mi nueva función g, pues eso va a implicar que f más seno de f es igual a una composición bien sencillita, ¿verdad? Es g compuesta con f de x. Así es como puedo ver en términos de g a la función f más seno de f. Entonces, una hipótesis muy importante que me dan, y aquí es donde vamos a empezar a recordar teoremitas que vieron con Marco, es que me dicen que esta de aquí es integrable, ¿vale? Si es integrable, ustedes saben que esta función es acotada. Sí, yo sé que ustedes ya estudiaron cosas que tienen que ver con integral impropia, pero si les llegan a poner mañana un problema de este estilo y les dicen que la función que es integrable, ustedes automáticamente pueden decir que esa función es acotada, ¿vale? O sea, si es integrable, implica que esta cosa de aquí debe ser acotada, ¿vale? Porque estamos hablando de integrales definidas, ¿vale? No estamos hablando de integrales impropias. Y si tenemos que la suma de dos funciones es acotada, cada uno de sus elementos debe ser acotado. Imagínense si tuviéramos que la suma de dos funciones fuera acotada y cada una no fuera acotada. Eso no tiene mucho sentido. Y entonces, de que f más seno de f es acotada, yo puedo concluir que f es acotada. Y algunos pueden decir, ah, si es acotada, entonces es integrable. Y no, realmente puede haber funciones que son acotadas y que no son integrables. En particular, por ejemplo, Dirichlet, sabemos que es una función que es acotada y que no es integrable. Entonces, que sea acotada no nos dice nada, ¿vale? Eh, no nos dice nada respecto a la integrabilidad. Entonces, ya que consideré mi función g,
puedo calcular la derivada de esa función g. La derivada de la función g va a tener la forma 1 más coseno de x. Acuérdense que g de x es x más seno de x, ¿no? Entonces su derivada va a ser esta de acá. Y observen que esta función de aquí siempre es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esta cosita de aquí va a oscilar de alguna cierta forma, y si llega a tocar al 0, solamente lo va a hacer en un conjunto discreto. Entonces yo puedo decir que 1 más coseno de x, que es coseno trasladada una unidad hacia arriba, puede ser mayor o igual que 0, ¿vale? Pero si tengo que la derivada de una función es mayor o igual que 0, eso implica que g de x es creciente. Eso es una propiedad que igual es muy importante, ¿no? Puede aparecer en un problema de este tipo de integrales. Y siempre es importante recordar eso, ¿no? Es creciente. Y de hecho esta cosa va a ser estrictamente creciente porque vale 0, solamente se vale que sea 0 en un conjunto finito de puntos, ¿vale? Digo, en un conjunto infinito numerable de puntos. Eso es lo que quise decir. Entonces, vamos a decir que es creciente, ¿no? Y además es biyectiva. Y biyectiva. Entonces, ¿por qué es biyectiva? Bueno, porque la forma en la que va a crecer, esto lo saben porque ya saben analizar gráficas, lo vieron en el tema uno. La forma que va a tener x más seno de x es una forma más o menos así. Es una función entonces que es 100% creciente, de hecho es inyectiva por lo que podemos ver, y de hecho va a ser también sobreyectiva, ¿no? Porque para cada valor del contradominio, yo le voy a poder asociar un valor del dominio evaluado en x, ¿vale? Entonces ya tenemos que la función es biyectiva, tengo que g de x es estrictamente creciente y biyectiva, y lo que voy a intentar ahora es usar un poco de teoría de la medida. Yo sé, mañana no van a poder usar teoría de la medida, pero lo que quiero que vean con este problema es la definición de continuidad, que como ya vimos ayer, fue muy importante. Lo que yo voy a intentar demostrar es esta contención. Ok, aquí me está saliendo algo grande, voy a moverla para acá. Yo quiero probar que el conjunto de discontinuidades de f está contenido en el conjunto de discontinuidades de f más seno de f. Muchas veces, y ojo, a los que vayan a hacer examen de continuidad, esto se los voy a repetir seguramente cuando veamos los problemas de integrabilidad, perdón, pero es algo que luego se les olvida. Ustedes saben que esto significa que todo punto donde f es discontinua va a estar contenido en el conjunto de puntos donde f más seno de f es discontinua. Pero si yo le saco el complemento, ¿no? Algo que es tan simple que lo ven en álgebra superior o en álgebra para físicos, algo que es tan simple me dice información muy poderosa. Si yo le saco complemento a esta contención, se voltea el signo de la contención, ¿no? Y es importante el significado del complemento del punto del conjunto de puntos de discontinuidad, porque el complemento del conjunto de puntos de discontinuidad es el conjunto de puntos donde f es continua. Entonces, esta, digámoslo así, contención volteada usando los complementos, me dice que todos los puntos donde f más seno de f es continua, están contenidos en los puntos donde f es continua. Y de hecho estas dos pues es un sí solo sí, ¿no? Lo único que hice fue sacar complemento. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿no? Va a ser demostrar que si f más seno de f es continua en x, entonces f es continua, ¿vale? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a recurrir a las sucesiones. Ayer ya analizamos la definición epsilon delta. Aquí no nos sirve la definición epsilon delta porque pues no tenemos mucha información local. No nos dicen que para un cierto punto la función es continua, o sea, no nos dicen nada de no nos dicen información local. Entonces, siempre que no nos digan información local, conviene más usar sucesiones porque las sucesiones son muy, muy prácticas, ¿no? Fíjense, voy a considere una sucesión que voy a llamar xn,
que converge al punto X. Entonces ya saben esta definición de cálculo 1, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x. Como f más seno de f es continua en x, ¿no? Entonces, f más seno de f es continua en x. ¿Por qué sé esto? Porque es composición de funciones continuas. Digo, no, porque porque es la hipótesis, ¿no? Yo tengo que demostrar que si f más seno de f es continua en x, entonces f es continua, entonces por hipótesis tengo que esta cosa es continua en x, y si tengo esa hipótesis, acuérdense la definición de sucesiones, me dice que esta sucesión de aquí converge, ¿no? Lo voy a poner así, cuando n tiene infinito, converge, pues a la función f de x más seno de f de x. ¿Y se acuerdan de quién era esta función en términos de g? Pues era g de f de x, ¿vale? Entonces, como yo tengo por hipótesis que f más seno de f es continuo, entonces puedo decir esto de acá, y lo que yo voy a hacer a continuación es usar lo que habíamos encontrado hace rato. ¿Se acuerdan? Había encontrado que f es acotada. Si yo tengo que una cierta función es acotada, entonces voy a poner si f es acotada. Esto va a implicar, perdón, esto implica que la sucesión evaluada, ¿no? En la, digámoslo así, f evaluada en la sucesión también es acotada. Piénsenlo así. En general, estos dos entes que a lo mejor parecen distintos, la función y la sucesión de la función evaluada, ¿no? Son interesantes porque los dos se parecen. De hecho, son la misma cosa, nada más que uno, digámoslo así, es la versión continua del otro, ¿no? Las sucesiones siempre son entes discretos y las funciones pueden ser continuas o discontinuas, pero no, nunca son como puntos separados, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar una subsucesión. Entonces voy a ponerlo de verdecito. Sea una subsucesión convergente a L. Voy a llamarle así al límite. Esto me va a implicar que si yo evalúo esta subsucesión en esta sucesión, ¿no? Que es G de f de n, ¿no? Si yo evalúo en esta sucesión, como es convergente, entonces voy a tener que el límite lo puedo escribir como g de L igual a g de f de x. Y como g es biyectiva, entonces de aquí puedo obtener que L es igual a f de x. Y acuérdense que yo me había tomado la sucesión sobre las f de x. Entonces de aquí tengo que toda subsucesión converge, bueno, subsucesión de f, ¿no? Hay que siempre decir de quién, de f, converge, lo voy a poner así, a L, que es f de x, ¿no? Entonces, yo tengo con esto, si ya demostré que para toda subsucesión que converge a x, tengo que la función esta de aquí converge a f, entonces puedo decir que f es continua, ¿verdad? Entonces esto de aquí implica que f es continua en x. Y por lo tanto, yo ya acabo de demostrar esta cosita de aquí. ¿Vale? En un inicio probé esta contención con los complementos, pero ahorita o sea, voy a decir que es así directamente, porque pues realmente es lo que demostré, ¿no? O sea, en teoría, para que no se pierdan, yo demostré esto con el signo volteado, ¿vale? Pero si nos olvidamos de los complementos, si yo quito los complementos, pues esto es equivalente a demostrar esto. Y esa es una observación que no sé por qué muchas veces se les olvida al momento de probar algo así, pero bueno, ya sabemos que se vale. Ahora,
como esta cosa de aquí es integrable, entonces pues la medida, podemos decirlo así, de esta cosa, ay, perdón, la medida de esta cosa, de seno de f más f, perdón, era nada más esta acá, la medida de esta cosa es cero, porque es integrable, ¿no? Es lo que me dan de hipótesis, y por lo tanto la medida de f también va a ser integrable, digo, también va a ser cero, o sea, la medida del conjunto de discontinuidades de f es cero, eso implica que f es integrable, y acabamos el problema. Entonces, fíjense, esto es más que nada también un repaso a la parte de integrabilidad, pero la definición de continuidad por sucesiones fue muy importante para resolver este problema. Entonces, si mañana no les dan en el problema información local, como en el problema que resolvimos ayer, ¿no? Que usábamos la definición epsilon delta, de preferencia usen sucesiones. De hecho, acostúmbrense a las sucesiones porque lo que más se usa en cálculo 3 son sucesiones. Es más fácil trabajar con la definición de sucesiones que usar la definición epsilon delta. Pero, bueno, pues igual aquí estuvo este ejemplo para ilustrar un poco los conceptos y definiciones relacionados con la reposición 1. Ese problema de aquí, igual lo vamos a resolver, ¿vale? Si no hay dudas respecto al anterior, vamos a resolver este de acá. Y bueno, fíjense, las hipótesis que me dan sí son varias. Esto es de propiedades de la integral, ¿no? Aquí aparece una integral, tengo que probar que es mayor que 4. Todavía no sé qué usar, pero fíjense, me dicen que la función es 2 veces derivable. Tengo que los puntos extremos del intervalo, la función evaluada en los puntos extremos del intervalo es 0. Tengo que f de x es positiva para todo x en el 0, 1. Y entonces tengo que demostrar esta desigualdad de acá. Entonces, primero que nada vamos a recordar un teorema muy importante de continuidad que ustedes conocen como teorema del valor extremo. En general ustedes saben que si tienen una función que es derivable es continua y aquí tenemos una que es 2 veces derivable. Entonces voy a decir como f es continua, ¿vale? Acuérdense, bueno, no sé, voy a hacer un diagramita pequeño. Si, ustedes saben que si f es continua, f es integrable, ¿no? Eso es lo que saben. Pero si saben que f es derivable, entonces saben que f es continua. Y de hecho, lo que a veces buscan es relación entre estos dos, ¿no? Si f es integrable, entonces f es derivable, o si f es derivable, entonces f es integrable. Por ahora nada más podemos decir esta de aquí, ¿no? Si f es derivable, f es integrable. ¿Por qué? Porque si f es derivable, entonces f es continua, y si f es continua, entonces f es integrable. Después de esa pequeña nota, voy a anotar el siguiente resultado. Como f es continua, por el teorema del valor extremo, para los que no se acuerden, me dice que yo puedo encontrar un punto en el intervalo, en este caso en el 0, 1, entonces voy a decir, existe un C en el 0, 1, abierto, tal que Y, bueno, así lo voy a llamar, voy a llamarlo Y para no estar poniendo F de C, es máximo. También va a haber un mínimo, pero aquí me voy a centrar en el máximo. En general, si tienen que una función es continua en un intervalo, esto siempre se vale. ¿Ok? Es el teorema del valor extremo. Vamos a recordar el teorema, otro teorema muy importante, que también podrían llegar a usar mañana, y que se llama teorema del valor medio. Voy a detenerme un poquito para que recuerden el significado geométrico, porque hay dos teoremas del valor medio que pueden ocupar mañana. El primer teorema del valor medio es el que está asociado a cálculo 1. Te dice básicamente que va a existir un cierto punto, a lo menos un punto, ¿no? Si f es continua, en el que la recta tangente es paralela a la recta secante que une los dos puntos, ¿vale? Eso es lo que me dice el teorema del valor medio para derivadas. Me dice que yo puedo encontrar un punto, ¿no? Donde la derivada en ese punto, ¿no? Es igual que, es básicamente la diferencia, ¿no?
Vamos a llamarle f de c menos f de b sobre c menos b. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio para derivadas. Para integrales, que igual lo vieron este semestre, hay algo más interesante. Bueno, de hecho a mí me gusta más esta versión. Lo que te dice es, bueno, supongo que tienes ahí una función. Existe un punto, vamos a ponerlo por acá, voy a ponerlo con rojo. Existe un punto tal que, por ejemplo, me voy a tomar este intervalo, aquí voy a poner A, aquí voy a poner B. Existe un punto tal que toda esta área roja es igual al área bajo la curva. O sea, tengo que la integral de A a B de F es igual a básicamente multiplicar F por ese punto que voy a llamar C por B menos A. Esto es lo que me dice el teorema del valor medio en su forma integral. Entonces pueden utilizar esos dos, acuérdense. El teorema del valor medio en su forma diferencial y el teorema del valor medio en su forma integral. Los dos sirven bastante, pero ahorita vamos a ocupar el primero, ¿vale? Que es este, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por el teorema del valor medio, yo voy a tener dos cosas. Fíjense, voy a bosquejar un poquito lo que tengo hasta ahora. Lo que yo tengo es el intervalo 0, 1. Tengo una función que es continua, entonces no se la voy a dibujar así. Tengo un punto que es máximo, al cual estoy llamando C. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a dividir este intervalo 0, 1 en dos cachos. El primer cacho va a ser el cacho 0, C y el segundo va a ser el cacho C, 1. Y ya que tengo esos dos cachos, voy a aplicarles el teorema del valor medio y entonces voy a encontrar puntos donde esta secante que voy a rayar, ¿no? Estas secantes se pueden aproximar como las derivadas de una cierta función, ¿vale? Entonces, por el teorema del valor medio, para cada uno de esos intervalos existe un A que pertenece al 0, C, tal que f, la derivada de A en f, la puedo escribir como f de c, ¿no? Menos f de 0 sobre c menos 0, ¿no? O sea, c. Esto de aquí en términos, yo ya había llamado f de c igual a y, ¿se acuerdan? Lo había escrito como y f de 0 es igual a 0 por hipótesis, entonces todo esto lo puedo escribir como y entre c. Entonces tengo que la derivada de f en a, un punto, no sé cuál es, el teorema de valor medio, esa es su desventaja, ¿no? Me dice que existe, pero nunca me dice qué es. Entonces, ya que tengo esto de aquí, voy a hacer lo mismo para el otro extremo, para el otro intervalo. Existe un b que pertenece al c, 1, tal que la derivada evaluada en b es igual a f de 1 menos f de c entre 1 menos c. Y esto de aquí, bueno, f de 1 es 0 por hipótesis, f de c lo llamé y, entonces todo esto lo puedo escribir como menos y entre 1 menos c, así es como lo puedo escribir. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es jugar con las desigualdades. Eso es algo que ustedes ya deben de estar acostumbrados, más que nada en este tema de propiedades de la integrales cuando se ven estas desigualdades, pero son desigualdades bastante sencillas. Fíjense, voy a partir por integrar de 0 a 1 la desigualdad que me interesa. Esta es la que me interesa. De x, ¿vale? Esto de aquí es mayor o igual que la integral de AB. AB son los puntos que había mencionado anteriormente, de lo mismo. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, pues ahorita les hago un dibujito donde más o menos se entienda, ¿vale? ¿Por qué se vale esta desigualdad? Porque yo en inicio tengo el intervalo 0, 1. Y adentro no sé quiénes son, pero aquí está A y aquí está B. Entonces, como los puntos donde vale 0 la función, o los que me dicen donde vale 0 son aquí, son los puntos extremos, son en 0, voy a marcarlo más grande, son en 0 y en 1. Entonces, lo que yo voy a hacer
Es decir, pues claro, esto se vale porque como tengo que el valor absoluto de una cosa siempre queda, es mayor o igual que cero que esa cosa, ¿no? Entonces, esta área de aquí, el área abarcada, voy a ponerlo así, el área abarcada en esta zona es más chiquita que el área abarcada en toda esta zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo está en valores absolutos. Acuérdense, la integral del valor absoluto de algo, esa es una desigualdad que ven ustedes. La integral del valor absoluto de algo siempre es mayor o igual que cero. Y de hecho, incluso ven esta desigualdad, ¿no? Es la integral de a b, de f, y bueno, aquí voy a dejar tantito. Esta es la integral de f de a b. ¿Cuál es mayor? Por ejemplo, yo ahorita no tengo tanta noción de cuál es mayor, pero me voy a atrever a decir esto. Porque si yo tengo una función y la integro, esa función puede tener área negativa y ese número negativo va a quedar, digámoslo así, tomado en la integral. Entonces, digámoslo así, si yo en general le saco el valor absoluto primero a la función y luego integro, entonces ya tengo una función que siempre es positiva y eso es más probable que le gane a algo que integré que puede ser negativo y luego sacarle el valor absoluto a ese número. Entonces, esta desigualdad la vieron, de hecho esta es la desigualdad que se cumple, estoy casi seguro que esta es la desigualdad que se cumple. Y fíjense, al inicio no me acordaba cuál era, pero nada más de pensar geométricamente qué es lo que pasa, pues es lo que usé, ¿vale? Entonces, yo ya tenía que esta integral de aquí, entre f, voy a decir ahora que es mayor o igual que 1 entre y, la integral de a b, de f b' de x. ¿Por qué esto se vale? Porque y es máximo. Bueno, y es igual a f de c. Y f de c es máximo. Perdón, aquí no es x, aquí es una c. Y f de c es máximo, o sea, es mayor o igual que todo f de x. Pero si ustedes pasan dividiendo cada uno de estos valores, y está bien porque la función es positiva, entonces nunca van a tener que estar dividiendo entre cero en este caso, entonces tienen que 1 entre f de x es mayor o igual que 1 entre f de c. Y aquí es donde estoy usando esto, no estoy usando que 1 entre f de x es mayor o igual que 1 entre f de c. Entonces ya, se vale esta desigualdad. Acuérdense que esta desigualdad era menor o igual a la que yo quería, entonces transitividad, ¿verdad? Eso es algo que ustedes también vieron en cálculo con Marco. Si tengo, lo voy a poner así, ¿no? Si tengo que A es mayor que B y llegué a que B es mayor que C, entonces A es mayor que C y es lo que voy a anotar, ¿no? Tengo que entonces la segunda derivada de F entre F de X es mayor o igual que la integral de A B. Bueno, aquí sale un 1 entre Y. Tengo 1 entre Y por el valor absoluto de la segunda derivada de f de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, voy a usar tantito el teorema fundamental del cálculo. Yo sé que ustedes van a decir, oye, pero eso todavía no lo podemos usar. Pero es para que vean que también es algo que sirve. Y ahorita también vamos a hablar un poco de sacar máximos y mínimos en la última parte. Porque fíjense, si yo le aplico el teorema fundamental del cálculo a esta igualdad, me va a quedar algo así. Va a quedar como f' evaluada en b menos f' evaluada en a. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Y de hecho, si yo recuerdo un poco que por el teorema del valor medio ya había calculado estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí está f de b, ¿no? Y de este lado tengo f de a. Entonces, pues lo puedo escribir todo. Y me va a quedar de la siguiente forma. Tengo que la integral de 0 a 1 de f de x, la derivada, la segunda derivada de f de x, entre f de x, es mayor o igual que 1 entre y, y voy a sustituir cuánto vale f' de b, y luego le voy a restar f' de a, entonces tengo menos y, 1 menos c, menos f' bueno, perdón, aquí es f' de a, pero f' de a es y entre c, entonces tengo y entre c. Y otra propiedad muy importante del valor absoluto, que también lo pueden usar para integrales. Si tengo un menos, ¿vale? Si tengo un signo menos de este lado, puedo convertirlo en un signo más.
¿vale? Porque el valor absoluto convierte los menos en más. Entonces, todo esto de aquí, tomando en cuenta que eh, también se me cancela la y, ¿no? La y puede salir en forma de valor absoluto y como es un valor positivo, el valor absoluto no le afecta. Entonces, esto de aquí es mayor o igual que, y ya voy a escribir esta suma como un producto, entonces tengo 1 entre c por 1 menos c, ¿vale? Entonces tengo que esta integral de aquí que yo quiero es mayor o igual que 1 entre c por 1 menos c, donde c es algún punto, pero no sé qué punto es. Pero en general, si yo, por ejemplo, considero la función 1 entre x por 1 menos x, esta cosa de aquí tiene máximo en 4. ¿Qué es lo que me dice esta información? Pues que entonces el máximo valor que puede alcanzar esta de aquí es 4. Y por lo tanto ya acabé el problema, ¿no? Por lo tanto ya puedo concluir que la integral de 0 a 1 de f' de x entre f de x, todo esto de aquí es mayor, bueno, a lo mejor no puse el mayor igual, pero sí es mayor o igual que 4. Pero fíjense todo lo que usé, no tuve que usar teorema del valor extremo, eso lo recordamos. Luego el teorema de valor medio en su forma diferencial, eso también lo recordamos. Luego también tuve que usar, bueno, las propiedades estas de las desigualdades, ¿no? Si es máximo, ¿no? Y luego utilicé un poquito el teorema fundamental del cálculo y ya luego sustituí y llegué a la solución del problema. En general, probar desigualdades de integrales es difícil, si se dan cuenta tuvimos que usar muchas cosas, pero pues usen las propiedades que ya conocen, ¿no? Y voy a aprovechar que tenemos bastante tiempo, tantito, para recordarles algunas propiedades. La integral es igual respecto a traslaciones. Acuérdense que si yo tengo una cosita así y la traslado a un cierto número de unidades, bueno, aquí no parece que sea la misma función, pero imagínense que es la misma función. Si yo aquí estaba en A y de este lado tengo A más C, y de este lado también voy a tener B más C, estas dos integrales van a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue trasladarla lateralmente. Entonces, fíjense, yo tengo que la integral de A a B de F es igual a la integral de A más C, B más C de F. Esa es una propiedad de la integral, ¿no? Lo pueden utilizar para el examen de mañana. Una propiedad muy importante que creo que a Marco a veces le gusta usarla. Eh, las funciones impares son simétricas respecto al eje, son simétricas respecto al origen. Por ejemplo, esto es x cúbica. Y las funciones impares en intervalos, digámoslo así, simétricos, o sea, si yo integro esta cosita de aquí con f impar, perdón, impar es con m, la integral es 0, perdón, aquí es de menos a. ¿Vale? Entonces, no se olviden de estudiar estas propiedades. Siempre tengan en mente eso. Cuando les den una función o les pidan demostrar algo o les den información de la función en abstracto, siempre recuerden todas las propiedades. Por ejemplo, si es impar, pues la integral en ese tipo de cosas vale 0, ¿no? Si es par, ¿se acuerdan qué significa que sea par? Que sea par significa que sea simétrica respecto al eje Y. Y para estas pasa lo mismo, ¿no? Si yo tengo de menos a, la integral de menos a de f es igual a 2 veces la integral de 0 a de f, ¿no? Es básicamente propiedades derivadas de la simetría, no hay más. Entonces, recuerden ese tipo de propiedades y pues eso es básicamente todo lo que vimos hoy. Recordamos algunos temas importantes de cálculo 1 que pueden usar mañana. Y pues ya, eso sería todo. Si no hay dudas, pues acabamos. Y mañana a las... Yo siento que va a ser a la misma hora, supongo, porque muchos van a estar haciendo reposición. Como a las 3 igual nos conectamos para que podamos resolver los exámenes 3 y 4. ¿Vale? Vamos a resolver los exámenes 3 y 4. No, es 3, 4 y 5. Entonces a lo mejor la asesoría se larga un poquito más, pero es para que resuelvan, para que tengan resueltos todos los exámenes.
Y pues ya eso sería todo, ¿vale? Si ya no hay duda, entonces son libres, estudien. Los problemas que resolvimos ayer seguramente igual van a ser muy parecidos a lo que le vaya a dejar Marco en el examen. Y una buena opción para estudiar estos temas es el Spivak. Por si no lo habían checado, revísenlo, el Spivak. En cualquier versión, ¿eh? Yo usaba la versión más viejita y ahí encontraba todo. Hasta luego. Nos vemos, Diego. Hasta luego, Gerardo.